nos son el tipo de cambio, el producto o ingreso, el nivel de precios, las exportaciones, las importaciones y la tasa de interés. Las mismas irán siendo mencionadas a lo largo de la explicación de los distintos modelos a continuación. Por externo, las personas al querer adquirir bienes y servicios de otro país utilizan justamente la moneda de ese otro país para poder realizar la transacción. El mercado de divisas es donde estas monedas se intercambian y como en todo mercado tenemos una curva de demanda y una curva de oferta. La demanda de una moneda va a depender del tipo de cambio, de la demanda mundial de exportaciones, de las tasas de interés internas y externas y del tipo de cambio esperado. Los movimientos sobre la curva surgen por variaciones en el tipo de cambio, siendo este el precio en el cual una moneda se cambia por otra en el mercado de divisas. Este movimiento sobre la curva lo explica la ley de demanda de divisas y en donde dice que cuanto más alto sea el precio de, por ejemplo, el peso en términos de moneda extranjera, menor va a ser la cantidad demandada de pesos en el mercado de divisas y dice que esto se da por dos razones. Por un lado, el efecto de exportaciones, donde cuanto mayor sea el valor de la exportación nacional, mayor va a ser la cantidad demandada de pesos, siendo que el valor de las exportaciones depende de los precios de los bienes y servicios nacionales expresados en la moneda del comprador extranjero. Eso depende del tipo de cambio. Entonces, por ejemplo, cuanto más bajo sea el precio del peso, el ceteris paribus, más baratos van a ser los bienes nacionales para los extranjeros, por lo tanto van a aumentar las exportaciones y va a aumentar la demanda de pesos. Y por otro lado está el efecto de la ganancia esperada, donde se dice que cuanto mayor sea la ganancia esperada de tener pesos, mayor va a ser su demanda. Por ende, por ejemplo, para determinado tipo de cambio, cuanto más bajo sea el tipo de cambio hoy, mayor va a ser la ganancia esperada de tener que comprar pesos, por lo tanto mayor va a ser su demanda. La demanda se desplaza por la variación del resto de los determinantes mencionados y, por ejemplo, respecto a las tasas de interés internas y externas, la tasa de interés nacional es más alta respecto a las del resto de los países, los fondos van a fluir a la nación en busca de mayores rendimientos y al demandar los activos nacionales van a demandar una mayor cantidad de pesos, por lo tanto la curva de demanda se va a desplazar hacia la derecha. La cantidad ofrecida depende del tipo de cambio, de la demanda local de las importaciones, de las tasas de interés internas y externas y del tipo de cambio esperado. Los movimientos sobre la curva se dan por variaciones en el tipo de cambio, las cuales son explicadas por el efecto de importaciones y el efecto de la ganancia esperada de manera análoga a como les explicamos anteriormente. Y los desplazamientos de la curva de oferta se van a dar por variaciones en el resto de los determinantes de igual manera que como explicamos anteriormente. Si vamos a relacionar el tipo de cambio con el resto de los modelos, se va a suponer que la moneda nacional se devalúa. A fines de relacionarlo con el modelo de la oferta y demanda agregada, decimos que cuando la moneda de un país justamente se devalúa, los extranjeros pueden adquirir más bienes y servicios nacionales, entonces los productos nacionales van a ser más competitivos y las exportaciones van a aumentar. Y al revés, de manera contraria, se van a necesitar más pesos para poder adquirir divisas, entonces las importaciones se van a encarecer y las mismas se van a sustituir por el consumo nacional o local. Entonces, por un lado, al aumentar las exportaciones y el consumo local y al disminuir las importaciones, va a aumentar la demanda agregada y va a hacer que se generar, según el modelo, un incremento en la producción y a su vez en el nivel de precios. Ahora bien, por otro lado, el crecimiento de las importaciones va a hacer que los insumos justamente importados sean más caros y esos insumos que se utilizan en la producción van a generar un aumento de costos que van a generar un desplazamiento de la curva de oferta agregada hacia la izquierda y lo que eso va a ocasionar otro aumento de precios. Y algo interesante que respecto al efecto de retroalimentación de precios, que dice que cuando un país experimenta un aumento de precios internos, aumentan los precios de sus exportaciones y ello va a implicar claramente un aumento del precio de las importaciones del resto de los países. Y eso va a generar un aumento de los precios de sus bienes nacionales.
del consumo local, como se explicó anteriormente. Entonces, ese aumento de los precios nacionales va a encarecer las exportaciones de esta nación y por ende va a encarecer también las importaciones del resto de los países y el ciclo se va a ir repitiendo. Una devaluación, el aumento de las exportaciones y la disminución de las importaciones va a tener un efecto positivo en la balanza comercial. Eso generaría un superávit y podría terminar con el problema macro del déficit exterior y el país pasaría a ser un prestamista del mundo. Ahora, en cambio, por ejemplo, cuando hay una disminución del tipo de cambio, las exportaciones se hacen más caras, entonces disminuyen, mientras que las importaciones se abaratan y aumentan, y ahí es cuando se genera déficit y el país necesitaría un financiamiento externo. El modelo ISLM muestra básicamente la conexión del mercado de bienes con el mercado de dinero. Entonces, cuando, por ejemplo, como venimos diciendo, cuando el peso se devalúa, las exportaciones aumentan y las importaciones disminuyen. Eso ocasiona un aumento en la demanda agregada que cuando derivamos la curva IS va a implicar su desplazamiento hacia la derecha, como estamos en el gráfico de la curva violeta. Ahora, en cambio, respecto a la curva LM, al incrementar el ingreso, se demanda mayor cantidad de dinero para poder transaccionar y con una oferta monetaria constante, la tasa de interés de equilibrio va a aumentar y eso se va a ver reflejado en la curva LM como un punto sobre esa misma curva, pero un punto más alto, donde se muestra una tasa de interés de equilibrio mayor para niveles de I mayores. Compuesta por la sumatoria del ahorro privado, del superávit presupuestario del gobierno y del endeudamiento internacional. En cambio, la demanda de los fondos prestables va a estar compuesta por y el déficit público si existiese. Entonces, como venimos diciendo, cuando hay una devaluación y aumentan las exportaciones y disminuyen las importaciones, el valor del endeudamiento internacional va a disminuir. Entonces eso va a generar que la oferta de fondos prestables se contraiga y se desplace hacia la izquierda. Y eso va a ocasionar